Muy bien, iniciamos la grabación. Fíjense, la unidad 3. En esta unidad 3 vamos a hablar de el análisis estructural de armaduras. Todo lo que hemos venido estudiando, equilibrio en un punto, equilibrio de un cuerpo rígido, centroides, equilibrios de fuerzas. Al inicio vimos vectores. Ya va decantando en un tema importante que ya es el análisis estructural, y es que la palabra estructural de armaduras, esto es como decir el esqueleto de las construcciones. Todo tiene una estructura. Si ustedes ven un vehículo, tiene un armazón, tiene un elemento estructural sobre el cual queda ese hermoso diseño, ¿no? De repente ustedes ven un edificio muy hermoso, un conjunto habitacional, departamentos, y ven una arquitectura impresionante, pues ahí detrás hay una serie de estructuras que son los elementos que están llamados a soportar los esfuerzos. ¿Y cuáles son los esfuerzos? La carga que nosotros como seres humanos le imprimimos, nuestras pertenencias, o sea, todo el equipamiento que llevamos para vivir holgadamente, y también esos fenómenos que son propios de nuestro planeta, terremotos, vientos, a veces inclusive incendios. Hay ciertas estructuras. Afortunadamente el concreto armado es un elemento refractario, pero si no lo fuera tendría que tener revestimientos para poder soportar cierto nivel de incendios, ¿no? Por ejemplo, el edificio, ¿no recuerdan el evento del 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas? El edificio, el World Trade Center, tenía unos recubrimientos aislantes justamente porque en caso de algún incendio, todo el armazón era de acero, y ese acero no puede estar expuesto a la temperatura por mucho tiempo, y a temperaturas por encima de los 150, 160 grados cambia las propiedades del acero. Entonces tenía una cierta barrera. Cuando el avión se estrella y derrama esa gasolina de alta pureza, se generan temperaturas alrededor de los 700, 800 grados. Y en forma permanente por casi 20, 30, 40 minutos, temperaturas de 250, 300 grados, suficiente para que el acero lo convierta en un chicle, pues. Y se cayó. Entonces, a veces en las construcciones también se tiene que tomar esa precaución para que tengan cierta resistencia a ciertos eventos no naturales, pero sí hasta provocados, ¿no? Los búnkers, las construcciones militares, los aeropuertos, por ejemplo, la base de La Joya. La base de La Joya, muchos conocerán cómo es su construcción de repente, no sé si han hecho el servicio ahí. Es una construcción subterránea, ¿no? Que es nivel 5, nivel 6, o sea, puede soportar hasta cataclismos, o sea, puede soportar un bombardeo directo. Entonces están hechas para soportar inclusive eventos provocados. Todo esto decanta, pues, como les dije hace un momento, en las estructuras, y ese es, pues, el análisis estructural. El análisis estructural viene a ser justamente el determinar de manera estratégica cómo organizamos y cómo afrontamos las fuerzas que se puedan suscitar. Introducción. Nosotros hemos hablado mucho de los equilibrios de fuerzas. Ya tenemos claro que en 2 dimensiones el equilibrio se expresa mediante 3 ecuaciones, y en 3 dimensiones, o sea, en el espacio, son 6 ecuaciones. En este ejemplo que vemos en la pantalla, lo que tenemos es un elemento bidimensional, está en 2 dimensiones, por lo tanto será suficiente las 3 ecuaciones de equilibrio. 2 de desplazamiento, que es sumatoria de fuerzas respecto al eje X y al eje Y igual a 0, y la que representa el giro, el equilibrio del giro, la sumatoria de momentos. Noten una cosa, el equilibrio no solamente es que no me esté moviendo, sino que no esté dando vueltas como un disco alrededor de un punto. Puedo estar sin desplazarme, pero dando vueltas, girando como las agujas del reloj. Entonces, sumatoria de momentos es la que me garantiza que eso no vaya a ocurrir. Entonces, vamos a definir 3 condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas respecto al eje Y igual a 0 y sumatoria de momentos. En un elemento compuesto, como el que vemos en la figura, podemos ver
como que fuera un muñequito de madera, diferentes elementos, ¿no? Hay un vertical que es AD, un horizontal que es CF, un elemento de arrastre inclinado que es B, todo eso soportado por un cable que es GD para una fuerza de magnitud W, ¿no? Y todo ese elemento está unido con unos pasadores, pines, remaches, llamémosles como pueda ser, son elementos pivotantes, pero nos queda claro que cumplen una función. Evidentemente, al no ser todo un solo conjunto, no está hecho todo a la vez, sino que son elementos como un rompecabezas que se han unido, cada uno debería estar soportando un determinado nivel de fuerzas, debería estar soportando sus propias fuerzas, y en cada uno de ellos se deben de cumplir las condiciones de equilibrio. Determinar esto que les acabo de mencionar tardó mucho tiempo, y es justamente la esencia para poder hacer el análisis de estructuras. Entonces, vamos a ver que tenemos fuerzas externas, que esas fuerzas externas se pueden ver claramente cuáles son, ¿no? El peso va a ser una de esas, la tensión en el cable GD va a ser otra manifestación, pero las fuerzas internas van a ser aquellas que me garantizan que ese elemento en forma de T está unido. Y deben ser las fuerzas que aparecen en cada uno de esos puntos, llamémosles B, C y E, que los representamos como nodos. A eso se les llama nodos. ¿Ya? Entonces, esos nodos deben haberse concentrado fuerzas ¿no? En esos nodos deben concurrir fuerzas que deben de repartirse por igual a uno y otro elemento, porque un nodo está uniendo dos elementos, si no, no sería un nodo, ¿no es cierto? O sea, si no está uniendo dos elementos, no sería un nodo. Entonces deben haber fuerzas que se quedan en un elemento y esas mismas fuerzas deben estarse transmitiendo al otro elemento. Algo así como acción-reacción, esa famosa tercera ley de Newton. Hagamos una descomposición de ese elemento de todas las fuerzas que pudieran estar actuando externamente. La tensión que va en el cable GD, la reacción, ¿se acuerdan de reacciones, no? Un punto de apoyo pivotante tiene dos reacciones, una normal y otra horizontal. O mejor dicho, la normal equivale a decir a la vertical AY y la horizontal AX. Y el peso, ahí están representadas de rojo porque son las externas, pero también si imaginémonos hipotéticamente, de repente en la realidad esto no ocurre, pero podemos imaginarnos en lo frondosa que es la imaginación en separarlos en elementos. Si nosotros aplicamos los principios de equilibrio a cada uno de los elementos que componen este conjunto, podríamos asumir con toda certeza que cada uno de los elementos representando adecuadamente las fuerzas que actúan en ellos están en equilibrio. Entonces, el diagrama que tenemos acá en la tercera, a la derecha, en la tercera figura, es un diagrama de explosión donde estamos desarmando la estructura, pero a su vez poniendo las fuerzas que están actuando en cada una de ellas, de tal manera que si cada uno de estos tres elementos les aplicamos las condiciones de equilibrio, se van a confirmar que efectivamente van a cumplir con estas ecuaciones y garantizar el equilibrio. Por ejemplo, si tomamos la barra esta vertical, ¿no? Y hacemos sumatoria de fuerzas respecto al eje X, el eje Y, sumatoria de momentos, se cumple cabalmente las condiciones de equilibrio. Y otro detalle más, fíjense el punto C. La fuerza horizontal que aparece en el punto C es exactamente a la fuerza horizontal que aparece en el otro elemento, pero en sentido contrario. Y ese es un raciocinio lógico que también tardó mucho tiempo en descubrirse para poder desarrollar, porque al momento que yo los junte, estas dos fuerzas, acción-reacción, deben de eliminarse y garantizo el equilibrio. Ese es el principio básico y fundamental para el análisis de estructuras. Nosotros podemos desarmar una estructura, pero asegurándonos que estamos colocando las fuerzas que corresponden en el sentido y dirección correcto, de tal manera que al volverlos a unir,
se eliminan. Tómense un tiempo para mirar ese gráfico. Por ejemplo, el punto E. El punto E, que corresponde al arriostre inclinado y a la ménsula horizontal, tienen fuerzas iguales pero opuestas, que si las sumamos sale cero. Pero si no las sumamos, entonces están individualizadas en cada elemento y van a cumplir con las leyes de equilibrio. ¿Ok? Este es un ejemplo muy sencillo, pero una estructura compleja, siempre toco este tema, creo que ustedes están en Arequipa, el Puente de Fierro. El Puente de Fierro tiene pues miles de estas, ¿no? Y en arreglos más sofisticados, más complejos. Pero también se cumple de esa misma manera, ¿no? Se cumple exactamente, podemos asumir este mismo criterio. Hay una cierta teoría para llamar a cada uno de ellos y que si a alguno de ustedes le gustaría profundizar un poco más o como futuros ingenieros industriales de repente terminan trabajando por una empresa metalmecánica, ¿no? O sea, estructuras metálicas, zinc, no sé, alguna que haga pues fabricaciones de esta manufactura, ¿no? Entonces van a hablar posiblemente con los conceptos técnicos que normalmente la teoría indica, y que son armaduras, armazones y máquinas. Son nombres que se le dan a estos arreglos dependiendo de sus características. Vamos a ver una por una para poderlos identificar y diferenciar. Tienen un común denominador, pero se diferencian en algunos aspectos bastante notables. Por ejemplo, vamos a hablar de estas categorías empezando por armaduras. Las armaduras soportan carga, son rectas, ojo, son rectas, o sea, estamos hablando de elementos longitudinales no curvos, estacionarias, no sufren movimiento, están totalmente estáticos, totalmente restringidas, o sea, unas con otras forman un conjunto, ¿no? Unas con otras están rígidas, es como cuando uno se pone un par de zapatos y se amarra y queda pues rígido al pie, porque también si está suelto, más bien representa un riesgo, podemos tropezar, se nos puede salir, nos puede hacer caer. Estas son totalmente rígidas, de tal manera que tratan de hacer un conjunto. Se unen por los extremos, fíjense, se unen por los extremos y están sujetos a dos fuerzas iguales y opuestas a lo largo del elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que las reacciones en estos elementos no están apuntando para ningún lado más que en la longitud de ellas. O sea, si regresamos a la figura anterior, quien se comporta como armadura es este elemento arriostrado, pero solamente este, porque las otras tienen fuerzas para acá, para allá, está cruzada, ninguna está alineada en la dirección del elemento, solamente está este arriostre, ¿no? Porque tanto la fuerza que está actuando en E y en B están en esa dirección del elemento, o sea, son longitudinalmente alineadas con el elemento, todas las demás no, por lo tanto, no podríamos decir que este elemento es pues una armadura. Entonces tiene una característica principal, importante. Hablemos a qué se llama armazones. Al igual que las armaduras, también soportan carga, pueden ser rectas, o sea, pueden, como también no pueden, ¿no? O sea, hay la posibilidad de que pueda ser una u otra. ¿Ok? ¿Ya? Se unen por los extremos, al igual que las armaduras, y por lo menos un elemento, de por lo menos uno, o sea, pueden ser más, está sujeto a más de dos fuerzas. No están dirigidas a lo largo del elemento. Acá hay tres diferencias, ¿no? No necesariamente son rectas, uh, por lo menos una está sujeta a más de dos fuerzas, y no necesariamente las fuerzas están dirigidas a lo largo del elemento. Por lo tanto, con esta descripción podemos decir que lo que hemos visto acá en la primera lámina es, pues, no es una armadura, sino es una armazón, ¿ok? Y finalmente, las máquinas. Esto quizás es más fácil de diferenciar. Transmiten y modifican las fuerzas. Ya, pues, cuando nos dicen transmiten y modifican, por ejemplo, el alicate.
El alicate es un elemento que yo hago una determinada fuerza y multiplica, ¿no? De tal manera que yo puedo cortar, puedo triturar, etcétera, ¿no? Tienen partes en movimiento, por supuesto, el alicate tiene pues un movimiento, ¿no? Tiene un juego, el alicate de presión, eh, las tijeras, y cuántas cosas más podríamos mencionar. Contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. Por supuesto que si no solo uno, a veces todos son sujetos a varias fuerzas. Esas se les llama máquinas. Otra característica de las máquinas es que cumplen una función específica, ¿no? O sea, están diseñadas para cumplir algo o para mejorarle, aliviarle o acelerar o aumentar la capacidad productiva del ser humano. Una tijera, por ejemplo, tiene una función específica, cortar, y lo hace mejor que lo que pudiera hacer un humano. El alicate tiene la capacidad de sostener y presionar a gran intensidad, mucho más que los dedos de una persona. Y así podemos hablar, por ejemplo, las cizallas, la sierra circular, la sierra, hasta el mismo torno, todas esas son máquinas, ¿no? Una fresa, una plegadora, una dobladora de tubos, esas son máquinas. Y tienen muchos elementos, ¿no? O sea, son elementos bastante complejos. Esa es la diferencia, armaduras, armazones, máquinas. Veamos en el caso de las armaduras, permítanme retroceder, hablemos de armaduras, aquí tienen un montón de ejemplos, las armaduras, los armazones y las máquinas, fíjense cómo están, ¿no? Las armaduras, las de arriba, casi todos son igualitos, casi todos tienen la misma forma. Los armazones son más complejos, ¿no? Por ejemplo, ese famoso puente que vemos ahí, la estructura de un carro y las máquinas, pues ahí tenemos un torno, ahí tenemos una, una circular, etc. De hecho que también las condiciones de equilibrio son iguales, se cumplen para las tres, solo que cada una cumple funciones diferentes, las máquinas tienen un poquito de más complejidad. Otra característica también para diferenciarlas entre armaduras, armazones y máquinas es que las máquinas son las únicas que transforman la potencia, o sea, un torno, ¿qué cosa hace? Transforma la energía eléctrica, ¿no? En energía mecánica de corte. Una prensa transforma la energía eléctrica a energía hidráulica y hace una deformación, ¿no? Mecánica. En cambio, una armadura, un armazón, no. Lo que hacen es soportar una carga o transmitir adecuadamente las fuerzas. Es un elemento mucho más estático. Y cada una de estas también representa un curso, digamos, si profundizamos en el análisis estructural. En este curso vamos a ver armaduras y armazones muy superficialmente. Los ingenieros civiles sí desarrollan a plenitud lo que son armaduras, hasta en el exceso y armazones. Máquinas tiene que ver mucho ya con los ingenieros mecánicos o los que se dedican al diseño, a la proyección, ¿no? A elementos. Estos generan riqueza, ¿no? Estos son elementos productivos. Sigamos. Hablemos de las armaduras. Ahora sí vamos a entrar al análisis propiamente de las armaduras. Hemos dicho que poseen elementos rectos que se conectan en los llamados nodos, y los nodos son esos puntos donde se juntan estos elementos. Cada armadura está diseñada para soportar aquellas cargas que actúan en su plano y por lo tanto pueden ser tratadas como estructuras bidimensionales. Esa es una característica especial de las armaduras. Si ustedes ven una armadura, siempre tiene un diseño como de un cajoncito, ¿no? Y que a derecha e izquierda se repite lo mismo, igualito. De tal manera que cualquier fuerza que ustedes calculen se puede dividir entre dos y es soportada por la derecha o por la izquierda. Dicho de otra forma, imagínense ustedes su cama. Su cama tiene 4 patas. Y en esas 4 patitas, lo que le sucede a las patitas de la izquierda es lo mismo que le sucede a toda la fila de las patitas de la derecha, siempre y cuando la carga esté alineada, esté al medio. Entonces se puede decir que una mitad se comporta igual que la otra mitad. Esa es una característica de las armaduras. Los puentes están hechos en ese sentido, pero los puentes que obedecen a diseños de armaduras.
Puente de fierro en Arequipa es una armadura. El puente de Chilina no es una armadura. El puente de Chilina calza dentro de lo que es un armazón. Solo que a veces tenemos la idea de que armazón tiene que ser con acero. No, no necesariamente acero. Puede ser una mezcla de concreto armado, ¿no? ¿Y qué cosa es el concreto armado? Acero más cemento y agregados. Ese es el concreto armado. Entonces ahí tenemos una figura que está soportada en su frontis, como se ve en la figura, y en la parte posterior, o sea, el otro lado, digamos, de ese puente es la figura B. Fíjense, los elementos por lo general son delgados, solo pueden soportar cargas laterales pequeñas, o sea, pueden soportar una fricción lateral pequeña si no se deforman. Las cargas deben estar aplicadas en los nodos y no sobre los elementos. Esto es sumamente importante. Los tijerales, por ejemplo, tienen el concepto de armadura. ¿Y dónde aplican las cargas? Justamente en los nodos. No pueden aplicar en esta parte de aquí. O sea, permítame, el mouse no se me activa. No pueden aplicar entre C y B. Tiene que estar exactamente ahí, ¿no? En los nodos. O sea, el diseño que se hace tiene que asegurarse que está concentrado pues en los nodos. Ese es el tema relevante ahí. Luego, acá vemos, por ejemplo, una armadura, ¿no? Fíjense lo que les decía. Este puente tiene la parte estructural que soporta toda la carga, en ese arriostre de izquierda y de derecha, ¿no? Se me refiero a esta estructura del fondo y esta estructura acá adelante. La malla que está en el medio solo sirve para transmitir la carga a estos apoyos. O sea, fíjense, la malla del medio es la que soporta la carga, pero la transmite a los arriostres de los costados, a las armaduras de los costados, que ellas son las que finalmente soportan todo el peso. Si yo retirara las armaduras de los costados, entonces la malla del medio no tendría ni la más mínima resistencia. ¿Ok? Esa es la característica de las armaduras. Entonces, pueden ver que son elementos sencillos en realidad. Y de eso se trata, ¿no? De que sean elementos sencillos. Profesor, disculpe, ¿y el puente Sí, de hierro, a qué se lo denomina? ¿Armaduras? sí, claro, por supuesto que sí. O sea, el elemento más sencillo y eficiente es la armadura. Pero lamentablemente entra demasiado acero. Permítanme retroceder. Entra demasiado acero, ¿no? Entonces no soporta muchas cargas. Tendríamos que diseñar cada vez elementos más complejos, más difíciles. Entonces ahí se recurre a los armazones, como el puente chileno. El puente chileno es mucho más robusto, tiene un vano mucho más largo. Hacer el puente de Chilina en puro acero, caramba, sería pues un derroche de dinero fuerte, ¿no? El acero ya no es tan barato como lo O sea, era hace años. demanda, disculpe, profesor, o sea, demanda de más costo hacer en estructura, Sí, el puente chilena. exacto, demanda más costo y también demora más su construcción, porque miren, miren esas cositas que vemos, la cantidad de elementos. Muchos de ustedes son profesionales de la soldadura y saben lo complejo que es armar esto, lo tedioso, el riesgo que hay de hacerlo. En cambio, un puente de chilina, tú traes todos los vanos ya prearmados, pretensados les llaman, y los unes nomás, los asientas, los unes y ahí quedan solamente las bases, y ese es un vaciado, ¿no? Pones las estructuras de acero, o sea, la malla de acero, y comienzas a vaciar con mixer día y noche, meses vaciando hasta que terminas. Avanza más rápido, hay menos riesgo, soporta mayor carga y es más barato. O sea, un kilo de acero no se va a comparar jamás a un kilo de cemento, si no vayan a la tienda. Un kilo de cemento, pues si la bolsa de 42.5 está creo 24 soles,
casi te sale a 2 soles, ¿no? No sé, sí pues, sí pues, a 0,5, ¿no? El kilogramo. Y a ver, un kilo de acero transformado cuesta bastante más. Y acá vamos a ver diferentes tipos de armaduras que obedecen a diseños que llevan los nombres de sus creadores, Pratt, Howe, Fink, Warren. El diseño Baltimore, ese Baltimore tiene mucho que ver pues, con un puente, ¿no? Toman a veces el nombre de sus puentes. Pero se siguen construyendo, ¿no? O sea, ninguno de estos es obsoleto. Si ustedes caminan por Parque Industrial o por cualquier otro lado, van a ver que muchas de las naves tienen estos perfiles. Ese tipo de estadio, por ejemplo, creo que es el complejo deportivo de Cerro Verde, algo así, no sé, tiene una forma, recuerdo vagamente. Vamos a hablar de las armaduras simples. Se dice así cuando la estructura, como un todo, se puede confeccionar mediante la edición de elementos a los nodos. Estos arreglos no necesariamente deben de tener la forma de triángulos, pueden ser cuadrados u otras figuras compuestas, como por ejemplo el tipo K. Lo más común que vamos a ver son triángulos. Y es que el triángulo es un elemento, como han visto, que de por sí ya genera 3 fuerzas que se unen entre sí. Hay muchas cosas que se hablan de los triángulos, no sé, si pueden ver en la web, hay teorías conspirativas que hablan de la propiedad del triángulo, y es que el triángulo es un elemento geométrico medio raro. Entonces, y es el más básico y quizás el más estable. Entonces, hay fórmulas que se cumplen, por ejemplo, fíjense lo que dice ahí la teoría, en una armadura simple, el número total de elementos es m, y es igual a 2n menos 3, donde n es el número de nodos. O sea, ustedes cuentan el número de nodos, multiplican por 2, le restan 3, y les va a dar la cantidad de elementos. Hagamos la prueba acá. Aquí. La fórmula era m igual a 2n menos 3. Entonces acá vamos a hacer, ¿cuántos nodos hay? 1, 2, 3, 4. 2 por 3, 6, ¿no? Menos 3, 3. ¿Cuántos elementos tenemos acá? 1, ¿cómo era esto? A ver. 2n menos 3, donde m es el total de elementos, ¿no? A ver si se cumple aquí. Creo que no se cumple. 1, 2, 3, 4. Estos son apoyos. Pues estos son apoyos. Sería 2 por 3, claro, 6 menos 3, 3. ¿Dónde están los 3 elementos? Sí, sí se cumple. 2n Sí se cumple. debería ser 2 por 4, 1, 2, 4 3, nodos, 4, claro, 8. menos 3, Sí, 8 sí. y hay 5 elementos. 5, y hay 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero eso se cumple en una estructura simple. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa esto? Esto era importante cuando se resolvía matricialmente. O sea, ahora los abuelos de los famosos software, de repente han escuchado SAP 2000, Tecla, Inventor, todas esas cosas, sus abuelos de ellos eran pues el cálculo matricial. Entonces, una fórmula de esta naturaleza era pues, brutal para calcular las matrices y resolver por matrices de vectores la solución a estos problemas. Así se calculaba muchos años antes. Ahora vamos a ver el análisis de la armadura mediante el método. Hay 2 métodos en principio. El método de los nodos y el método de los cortes para resolver una armadura. ¿Y qué cosa es resolver una armadura? Resolver una armadura es que encontremos sus reacciones y las fuerzas en cada uno de sus elementos. ¿Y por qué queremos encontrar eso? Porque queremos diseñar, ¿no? Primero quiero saber hasta cuánto soporta, calculo las reacciones, y segundo, qué dimensión va a tener cada uno de los elementos que la constituyen. Tengo que hallar la fuerza en cada uno de ellos. Entonces, eso significa el análisis de armaduras o resolver las armaduras por el método de los nodos. ¿En qué consiste? El método de los nodos, como su nombre habla, tenemos que encontrar fuerzas que actúan en cada nodo. Tenemos que encontrar las fuerzas que actúan en cada nodo y aplicar las condiciones de equilibrio en cada nodo. De eso se trata. Analicen un instante esa figura
y vean a ver de qué se trata. Ahí pueden ver, por ejemplo, la figura que vimos en un inicio y ya en diagrama de explosión, o sea, separada, y todas las fuerzas que están actuando en los elementos, manteniendo el principio teórico, ¿no? Los elementos tienen fuerzas alineadas a lo largo del mismo elemento, y ahí ven todas las flechitas de los elementos, están justamente alineadas con ellos. Hemos sacado también los puntos de unión, o llámense pasadores, pernos, pines, donde se concentran las fuerzas, y son exactamente lo contrario de los elementos que se unen ahí. Y pueden ver en cada una de las figuritas que la sumatoria de fuerzas va a ser cero siempre, porque están en equilibrio, a pesar que las hemos abierto de esa manera, están en equilibrio. Entonces, el método de los nodos justamente va por analizar cada uno de esos puntos de convergencia y aplicar las condiciones de equilibrio en ellos. Evidentemente, sumatoria de fuerzas respecto al eje X y sumatoria de fuerzas respecto al eje Y tienen sentido, más no sumatoria de momentos, porque un punto no tiene momentos, porque no hay distancia, es un punto, o sea, la distancia es cero. Entonces, aplicar sumatoria de momentos es una ecuación con la cual no vamos a poder contar. Quizás esa es la limitación que tiene este método, porque no estamos menos una ecuación, pero ¿de qué sirve? Sí sirve, por supuesto. Por ejemplo, el punto C, ahí podemos hallar equilibrios. Yo calculo las fuerzas que están en el punto C y ya tengo cada una de las fuerzas que va de C hacia A, de C hacia D y de C hacia B, ¿no? O sea, ya tengo todo esto. Si tengo estas fuerzas de acá, ya tengo la otra fuerza que está al otro lado, porque si esto está en equilibrio, la fuerza que está abajo es igual a la que viene hacia acá arriba, ¿no? Entonces ya tengo esta fuerza de aquí, por lo tanto ya tengo en el punto B una de las tres fuerzas. Como tengo dos ecuaciones, ya puedo resolver el punto B, porque tenía tres incógnitas, ahora ya tengo una incógnita, me quedan dos y puedo aplicar dos ecuaciones de equilibrio, entonces puedo resolver el punto B. Y así de esa manera vamos progresando, ¿no? Vamos resolviendo punto en punto. Es un método largo, seguramente, pero también a la vez más sencillo y seguro. Ese es el famoso método de los nodos. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿verdad? Entonces continuamos. Resumiendo, el método de los nodos consiste en analizar cada nodo con un equilibrio de fuerzas en el eje X y en el eje Y, nada más. Pueden analizar el nodo A, el nodo C, el nodo D, el nodo que ustedes quieran. Ojo, también, acá también se cumple analizar la estructura como un todo, ¿no? O sea, yo puedo olvidarme de los nodos y hacer mis cálculos de reacciones en A y en B, en los dos puntos de apoyo. También podría hacer eso. Esa ecuación también es válida, ¿ya? Luego, acá también se cumple la famosa fórmula, ¿no? M igual a 2n menos 3, ¿no? De la cual yo despejo n, dos veces el número 9 es igual a los elementos más 3, ¿no? Y también los componentes de la reacción A y reacción en B se puede calcular aplicando diagramas de cuerpo libre y asumiendo la armadura como un todo, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense esta explicación de cada nodo, ¿no? El nodo A es así como se puede ver ahí en la figura, la reacción en A, y tiene a su vez ahí dos componentes, FAC y FAD, ¿no? O sea, las fuerzas que van en ese sentido, que forman ahí un triángulo, un polígono de fuerzas triángulo. Y ustedes saben que el equilibrio de un triángulo, puedes aplicar las leyes de los senos, leyes de cosenos, las leyes geométricas del triángulo. ¿Cómo sería el análisis del punto D? Pues el punto D solamente tiene la carga P y una carga horizontal. Entonces ese podría ser un cuadrado si le sumamos a ello la reacción en CD y la reacción en BD.
El análisis del punto C es otro triángulo y el punto B también es otro triángulo de 3 fuerzas. Entonces, fíjense cuántos equilibrios de fuerzas tienen que hacer. 1, 2, 3, 4. Quizás eso es lo que a algunos desanima aplicar este método, ¿no? Porque hay que calcular y calcular y calcular. ¿Preguntas? Todo claro, docente. Ok, avanzamos. Hay ciertos nodos que se les llama nodos bajo condiciones especiales de carga. Como se ve ahí en la figura, ¿no? Por ejemplo, esa cruceta, ¿no? Ese cruce de dos elementos, como se puede ver ahí. Tenemos una cruz, y esa cruz no es un triángulo porque son 4 fuerzas, entonces forma un cuadrado. En ese cuadrado, por ejemplo, hay elementos que son de fuerza cero, y esos se identifican con un análisis bastante sencillo, un diagrama de cuerpo libre, como por ejemplo aquí, ¿no? Imagínense este elemento. Tú tienes aquí una fuerza P. Si hacemos un equilibrio de fuerzas, observamos que P es igual a cero por la condición de equilibrio, ¿no? FAC es igual a P y esto tendría que ser igual a cero. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos fuerza solo en un sentido, posiblemente esta fuerza tensora no existe. Y esto lo vamos a ver acá en un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, fíjense. Nosotros tenemos este nodo, y si hacemos un análisis de fuerzas, vamos a ver que los elementos que están en verde no tienen fuerza. O sea, no transmiten ninguna fuerza, porque los otros elementos son los que están sosteniéndolo. Y acá lo podemos comprobar. Vamos al punto C. Si analizamos el punto C, vamos a tener una fuerza FCA, FCE, perfectamente horizontal, y una fuerza FCB. Si aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X, tiene sentido, ¿no? FCA va a ser igual a FCE. Y si aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje Y, yo solo tengo una componente ahí que es FCB. Y eso tendría que ser igual a cero. Si no, nunca esto estaría en equilibrio, lo cual contradice la realidad. ¿O acaso vemos que esta estructura se está moviendo para arriba y para abajo? No, ¿no es cierto? Entonces, el elemento BC es un elemento de fuerza cero. ¿Ok? Ahora les voy a explicar para qué sirve el elemento de fuerza cero, ¿no? O sea, o el de carga cero o especial. Analicemos el elemento J. Si analizamos el elemento J, el nodo J, vamos a ver que por la dirección de los elementos FJH es igual a FJL si nosotros hiciéramos un arreglo de fuerzas en ese sentido. La única posibilidad para que el nodo J esté en equilibrio es que FJI tenga que ser cero, ¿cierto? Si no, lo pueden descomponer. Un segundo, por favor. ¿Qué función cumplen los elementos de fuerza cero? A ver, un segundo, por favor. No sé quién está molesto. Ya. Los elementos de fuerza cero son elementos que lo que hacen es que cuando el elemento, cuando toda la estructura sufre alguna deformación
Ellos asumen un comportamiento. Asumen un comportamiento de asumir carga. O cuando a veces estos elementos, fíjense, a ese nivel en el que se encuentran, son vulnerables, es la parte baja. Si esto fuera un puente, podría sufrir impactos, podría sufrir algún evento extraordinario. Por lo tanto, lo que nos permite esto que de perder algún elemento de arrastre, podríamos estar asumiendo carga con nosotros. Eso es lo que nos permite ese elemento, pero también es una pérdida de material, ¿no? O sea, es un elemento que está por gusto ahí. Ahora también hay otro concepto, ¿no? Que no tiene que ver con los elementos de fuerza cero o de carga cero, pero sí tiene que ver con lo que les voy a comentar. Todos estos conjuntos, todos estos elementos trabajan en un conjunto, ¿no? En conjunto. Entonces, yo puedo prescindir de algunos, sí, necesariamente. No se va a caer el elemento, se va a ir al suelo, pero queda debilitado. Entonces, si falta uno, faltan dos o faltan tres, dependiendo de las posiciones, puede seguir trabajando, pero limitadamente. Se tiene que corregir inmediatamente. Esa es la ventaja que tienen estos elementos, que si fueran hechos de un solo conjunto, no podría haber esa repartición de fuerzas. Imagínense que esto lo hiciéramos fundido, ¿no? Todo de esa forma. Ustedes le cortan un elemento y simplemente no va a trabajar. ¿Saben por qué? Porque los nodos se cumplirían como puntos de empotramiento. Entonces, si falta un elemento, el que queda asume un momento flector. O sea, va a asumir un torque. Y ese torque va a ser una fuerza que no la va a poder él transmitir a otro elemento, sino que la va a tener que asumir y se va a terminar doblando, ¿no? En cambio, si lo hacemos así, elemento por el elemento, si falta uno, todos los demás entran a asumir parte de la carga. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Si no, lo vuelvo a repetir. Muy bien. Vamos a ver el otro método. Hemos dicho que el primer método es el análisis de nodos. ¿Ya? El siguiente método es el método de las secciones, así se llama. El método de las secciones. Y el método de las secciones, ya se imaginarán más o menos qué puede representar. El método de los nodos es apropiado para determinar fuerzas en cada nodo, pero el método de las secciones es apropiado para determinar fuerzas en algunos elementos seleccionados a priori. O sea, yo puedo ir a un determinado punto y decir, a ver, y en este punto, ¿cuántos elementos puede haber, ¿no? O sea, ¿qué fuerzas puede haber? Ya, ahí vamos. Imaginemos esta figura. Es una figura que tiene dos puntos de apoyo a desnivel, está cargado por tres fuerzas, y nosotros vamos a imaginarnos que hacemos un corte como que tuviéramos un cuchillo para cortar pan a lo largo de esta línea punteada NN, ¿no? Vamos a hacer imaginarnos que estamos cortando ahí, sin perder el equilibrio. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando hacemos ese corte NN? Cuando hacemos ese corte NN, lo que va a pasar es lo siguiente. Una mitad queda a la izquierda, que es la que está representada acá, y la otra mitad queda a la derecha. Y si analizamos la mitad que se va a la izquierda, pues mantiene su fuerza P1, su fuerza P2, pero como BD hemos cortado, tiene que quedar su fuerza así, vamos a decir, disculpen el término, como colgando, ¿no? O sea, queda apuntando ahí esta fuerza. Igual sucede con la fuerza que va de B a E, queda orientada en esa dirección, y de C a E también. Si yo sumara todas estas fuerzas, me da el equilibrio.
sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, y como este ya no es un punto, sino ya es, vamos a decir, un cuerpo rígido, un elemento sólido, puedo aplicar sumatoria de momentos. Entonces, en el método de las secciones tengo una ecuación más, que es la ecuación de momentos, la puedo aplicar. Y de hecho que sí, ¿no? Si yo tomara momentos respecto al punto A, pues hay una distancia entre A y B y hay una distancia entre A y C. Entonces, me generan momentos, puedo aplicar esa ecuación. Luego, la otra mitad, ¿qué ocurre con la otra mitad? La otra mitad también va a tener las mismas fuerzas, pero en sentido contrario. Y también va a cumplir las condiciones de equilibrio, solo que en la otra mitad tengo la reacción en E y la reacción en G, que me sumarían otro conjunto de variables más. Noten la peculiaridad que tiene el haber seleccionado la mitad izquierda. Tengo 1, 2, 3 incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? FBD, FBE y FCE. Y tengo 3 ecuaciones, sumatoria de fuerzas respecto al eje X, respecto al eje Y sumatoria de momentos. Por lo tanto, si tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas, este problema sí tiene solución. Entonces, esa es la ventaja del método de las secciones, que podemos nosotros a priori cortar el elemento por cualquier lado y calcular las fuerzas, y casi siempre, el 99% de las veces, vamos a tener igual cantidad de incógnitas para igual cantidad de ecuaciones. Ojo, que si yo selecciono el otro extremo que queda a derecha, no voy a poder, porque voy a tener estas mismas 3 incógnitas, F, B, D, B, E y C, más las reacciones en E y en G. Entonces voy a tener 3 incógnitas. Este es un apoyo simple, tengo una incógnita más, van 4. Este es un apoyo pivotante, tengo 2, ¿no? Son 4 más 2, 6. 6 incógnitas y solo tengo 3 ecuaciones. No se va a poder resolver. Entonces, moraleja, hay que saber dónde aplicar los cortes. Generalmente aplíquenlos hacia el lado donde no tengo reacciones, porque las reacciones en automático les van a sumar 2, 1 o 2 reacciones. Ahora, si es un empotramiento, pues es más, van a ser 3. ¿Ok? Entonces, como buen cirujano hay que saber por dónde aplicar el cuchillo, por dónde aplicar el bisturí. Se cumplen evidentemente los momentos, ¿no? Acá tienen un momento en E, ¿no? Que también es igual a 0, o puede ser momento en B. No hay que confundirse cuando se resuelven estos sistemas. He visto varios casos, yo también en su momento cometí ese error, pero, profe, yo tengo más momentos, pues, porque yo puedo aplicar momento en B, momento en A, en C y en E. Tengo 4 ecuaciones más. Mentira. Si ustedes hacen eso, es la misma ecuación al final. Es la misma ecuación. Es como que dijeran, distancia Arequipa a Lima. Si voy de Arequipa a Lima, es más corto que de Lima a Arequipa. Mentira, es lo mismo. Es la misma distancia. Porque estás yendo por la misma ruta. Te va a llevar al mismo destino. Entonces, que apliquen momentos en A, en B, en C o en E, que es un punto imaginario de convergencia, es la misma ecuación en los 4 casos. Por eso es que cuentan esas 4 como una sola. ¿Ya? Aclaradas esas cosas, continuamos. Si hay alguna pregunta, con toda confianza. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo. No sé cómo estamos de tiempo. Son 8:34. Sí, avancemos nomás con este pequeño ejemplo. Práctica resuelta número 1, pero no sé si tiene solución. Está a ver un rato, sí está ahí. Tenemos una estructura parecidísima al ejemplo que acabo de mencionar, y con el uso del método de los nodos vamos a determinar la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura. ¿Qué tenemos acá? Una fuerza de 2000, 1000, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, tenemos también 5 nodos, ¿no? 5 nodos. Ojo que el nodo del punto E y del punto C son los nodos también de las resultantes de los apoyos, coinciden, ¿ya? Y vamos a aplicar pues la ecuación de los nodos, ¿no? Entonces vamos a desarrollar primero, no se olviden siempre, diagrama de cuerpo libre y calcular las reacciones tomando las fuerzas externas al sistema y aplicando las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas externas al sistema?
pues los 2000, estos 1000 y las reacciones. Todo lo que está en rojo en la figura. Esas son fuerzas externas. Es importante diferenciar las fuerzas externas porque yo con estas externas puedo armar el equilibrio de todo este conjunto. O sea, si el problema me pidiera solamente calcular las reacciones, yo aplico momentos en el punto C y voy a hallar la reacción en E. Teniendo la reacción en E, hago sumatoria de fuerzas en el eje F, en el eje X, en el eje Y y en el eje X, y ya tengo resuelto el problema. Pero nos está pidiendo las reacciones en cada uno de los elementos que lo componen. Y sí, no me sirve para nada las reacciones de sumatoria, los resultados de sumatoria de momentos. No me sirven absolutamente de nada, ¿no? ¿Ok? Entonces, para poder resolver y encontrar los elementos externos, vamos a comenzar a tratar cada nodito, pues. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, el primer nodo asequible va a ser el nodo A, porque en el nodo A tengo una fuerza conocida de 2000, no sé cuánto vale AD ni AB, pero en el nodo A, como ya les había dicho, solo tienen dos ecuaciones y también voy a tener dos incógnitas, por lo tanto es un punto que podríamos resolver, ¿no? El nodo C y el nodo E lo puedo calcular hallando las reacciones de todo el conjunto, ¿no? O aplicando sumatoria de momentos, que es lo que les dije al principio. Vamos a aplicar sumatoria de momentos respecto al punto C y me va a permitir encontrar la reacción en E o la fuerza externa que está actuando en el nodo E. Y eso es lo que estamos haciendo acá. 2000 por 24, la distancia de A hacia C, tiene un sentido antihorario, por lo tanto es positivo, más 1000 por 12 pies, tiene sentido antihorario, por eso es positivo, pero E está a 6 pies y da un sentido horario, por eso es contrario y es negativo. Resolvemos y tenemos que la reacción en E vale 10.000, me ha salido positivo, quiere decir que el sentido que le di en la figura es el correcto. ¿Qué pasa con sumatoria de fuerzas en el eje X? Me sale 0. Y era de esperar, ¿no? Porque todas las fuerzas son verticales. No hay ninguna fuerza horizontal que pueda generar una componente horizontal. Y este elemento E también es horizontalmente deslizante, no genera una reacción en el eje X, por lo tanto asumimos que Cx es 0. Dicho eso, aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y como ya conocemos E, se reduce pues a una simple sumatoria de fuerzas, donde CY sale menos 7.000 libras. Ese menos 7.000 libras quiere decir que el sentido que yo le di en la figura era hacia arriba, pero no es el correcto, debería haber sido al revés. Y es lógico, ¿no? Porque E va hacia arriba, este CY tendría que ir hacia abajo para que se sume con los otros y pueda contrarrestar a E. Entonces, el signo negativo me está diciendo que yo, el sentido de esta flecha debería cambiarlo y debería ser al revés. Nada más que eso. Luego, comenzamos a desarrollar cada nodo y como les mencioné, el primer nodo asequible es el nodo A. Dibujo el nodo A y aquí podemos o trabajar con ángulos, o sea, tendría que hallar el ángulo que forma AB con AD. ¿Y cómo hallaría ese ángulo? Pues simplemente dividiendo cateto opuesto entre cateto adyacente y eso es la tangente, ¿no? Hallando el arco tangente de 8 entre 6. Pero otra forma más rápida es hallar, y esto ya es parte de la trigonometría de los triángulos, o llámese las leyes de los triángulos, convertirlo en un triángulo notable. No sé si recuerdan matemática, los famosos triángulos notables, los pueden buscar en internet. Son triángulos donde se cumple con números enteros el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, cuando hablamos de 6 y 8, es un triángulo notable 3, 4, 5.
porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 25, raíz de 25 es 5. Y así sucesivamente hay varios triángulos notables, son creo como algo de 20. Por ejemplo, no sé, creo que es el 11, 7 y 9, algo así, pero dan números enteros. Entonces, esta combinación de cateto opuesto y cateto adyacente de 8 y 6, justamente es un triángulo notable, ¿no? Porque si ustedes hacen Pitágoras ahí, sería 6 por 6, 36. 8 al cuadrado, 64. 36 más 64 da 100. Esa hipotenusa valdría raíz de 100, 10. Entonces, el 5 sería 10, el 3 es 6 y el 4 es 16. Simplificándolo, lo llevamos a lo más básico, ¿no? 5, 3 y 4. Ahora, ¿para qué me sirve este triángulo notable? Porque cuando yo quiera hallar cada una de las fuerzas, yo hago simplemente 2000 es a la vertical que vale 4, como FAB es a la horizontal que vale 3, ¿no? Y FAD es a la hipotenusa que vale 5. Entonces estoy aplicando acá ley de senos. Y simplemente hago la proporción, ¿no? Tomo este valor y diría 2000 por 3 entre 4. ¿Cuánto me da eso? 1500. Y acá tomo FAD, 2000 por 5 entre 4. ¿Cuánto me da eso? 2500. Y ya está resuelto el problema. A lo menos ya encontré las fuerzas en AB y AD. Nuevamente, esto se puede resolver con ángulos, o sea, hallar el ángulo entre AB y AD y aplicar seno y coseno, ¿no? Descomponerlo en cada uno de sus componentes en el eje X, en el eje Y, van a llegar a la misma conclusión, pero es un desarrollo más elaborado, lamentablemente. El nodo D. Tengo que ir al nodo D porque el nodo D es el que está inmediatamente después y he calculado parte de él. Recuerden que un nodo está conectado con otro. A ver, un segundo. A ver, ya. A ver, un segundo. Ya, a ver. ¿Qué pasa? Ya, ahora sí ya me cargo ya el... Vamos con el siguiente nodo, ¿ya? El nodo D. Yo ya tengo el conocimiento de AD, que vale 2500. Cuando analicé a AD tenía esta dirección, ¿no? Fíjense, tenía esta dirección. Por lo tanto, acá le tengo que dar el mismo valor, pero en sentido contrario. No se van a olvidar de eso, ¿ah? Es el mismo valor, pero en sentido contrario. Luego, B, la fuerza en DB no la conozco. Lamentablemente no la conozco, entonces vamos a calcular. Ahí vamos a calcular nuevamente. Ya, ahí saldría lo siguiente. Formamos un triángulo nuevamente, y acá hacemos triángulos notables. ¿Cómo construyen ustedes triángulos notables? Fíjense en el cateto opuesto, cateto adyacente. Cuando vean esta secuencia 3, 4, casi seguidos, posiblemente sea un triángulo notable, o 3, 5, posiblemente sea. Inmediatamente entran a su internet y dicen triángulos notables, y ahí les va a salir cuáles son, y construyen su grafiquito de una manera bien chévere. ¿Ok? Entonces, construimos nuestro triángulo y aplicamos nuevamente, pues, ley de senos, no solo que acá está ya más simplificada, ¿no? Y acá hay que considerar un temita. Dice que FDB es igual a FDA. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser igual?
Eso se puede mostrar. ¿Saben por qué? Porque si ustedes aplicaran un concepto de simetría, prácticamente f de b es igual a f de a, ubiquen los ejes coordenados convenientemente y el otro les va a salir cero. Por lo tanto, tendrían que ser iguales. O dejándonos también de tanto análisis, lo podemos calcular de la manera que vemos ahí, ¿no? Nosotros tenemos eh, las relaciones que tenemos acá de triángulos notables, podemos aplicar ley de senos, ¿no? Y vamos a encontrar también, deducir que f de b es igual a f de a, y f de es a 2/5 f de a. Obtenemos f de b 2500 y f de 3000. Ya tendríamos resuelto el nodo D. ¿Cuál sería el siguiente nodo? El siguiente nodo vendría a ser el adyacente, ¿no? Puede ser B o puede ser E. Pues vamos a ver E. Ahí tenemos el nodo E. A ver, un segundo. Tengo problemas con la red. Ya, el siguiente nodo es el nodo E. ¿Qué conocemos? Conocemos de E. B, si lo conocíamos, ¿no? ¿No es cierto? Desde el problema anterior. FCE no conocemos. Y E, si lo habíamos calculado cuando hemos visto, ¿no? Cuando hemos hallado las reacciones. Seguimos. Y finalmente B. Acá sí se adelantó uno. Primero calculamos B y de ahí calculábamos C. Para B, ¿qué conocíamos? DB ya era conocido. AB fue la primera parte del problema. La carga de 1000 ya era conocida y estas que están más opacas son las que no conozco. Entonces, con esas vamos a resolver. Hacemos equilibrio de fuerzas en el eje X, en el eje Y, siempre amparándonos en los triángulos notables y encontramos cada uno de los resultados. Con esos resultados nos vamos a E. Ahí había un error en la lámina, ¿no? Una se adelanta a la otra. Entonces, de B pasamos a E. Y ya calculando en E, prácticamente tenemos el problema resuelto. Ya tendríamos todas las reacciones. Para comprobar, si quieren comprobar que todo el procedimiento que han hecho está bien, hagan el análisis en el punto C y debería de cumplirse que todo da cero, porque está en equilibrio. Quiere decir que toda esa seguidilla de cálculos a lo largo de los nodos terminan en C igualándose a cero. ¿Ok? Queda ahí solucionado. Largo, ¿verdad? Pero van determinando todos los puntos. Es largo, pero sí se van calculando. Hay que tener... yo les recomendaría que tengan bien a la mano los famosos triángulos notables. No son muchos, o sea, los más usuales en problemas de física o de mecánica son 3 o 4 triángulos notables. Y, no me acuerdo ahorita, el más común es este, 3, 4, 5. ¿Preguntas? Falta resolver por el otro método. Este lo podemos resolver acá, a ver cómo estamos de tiempo. Permítanme. Una pizarrita creo que lo resolvemos este. Una pizarrita podríamos resolver este. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Sí, sobra lo hacemos. Ya, miren. Vamos a armar una pizarrita. Al toque nomás, ahí voy a compartirles. ¿Dónde está? Ah, aquí, ya, muy bien.
Empezar una pizarra nueva. Ahí va mi pizarra nueva. Está más lento. Les voy a dar atributos de editores. Y continuar. Ya seguramente les está llegando por ahí una invitación. Ya está mi pizarrita. Ahora sí. Está cargando la bendita pizarra. Mientras va cargando la pizarra, yo voy a copiar esta imagen, ¿ya? Vamos a hacer esta por el método de las secciones. Ya la acabo de copiar. Y la estoy pegando en la pizarra. El que desea puede ir entrando. También voy a compartirla por la pantalla. Sino que todo está recontralento. Miren, fíjense, no quiere copiar. ¿Qué pasó? Ya está. O es que ha cambiado toda esta vaina y ya no deja copiar. Creo que no deja copiar. Este tema de las actualizaciones es terrible porque de la noche a la mañana te quitan atributos y de pronto ya no puedes hacer nada. Está sucediendo que no me deja copiar la imagen. Voy a cargar nuevamente la pizarra. No me deja hacer el control C, control V. Recién, ahí está, miren, ahí recién. Ya, ese es el problema y lo vamos a resolver acá por el método de los nodos. Van a disculpar la ortografía porque lo estoy haciendo con mouse. No estoy en mi tablet para hacerlo con lapicero. Pero fíjense, el problema dice que Entonces, creo que no está compartiendo. Solo se ve el PDF, PPT. tiene toda la razón. Estaba hablando al espacio. Voy a compartir la pizarra. Tiene toda la razón en este instante. Yo creo que ahora sí ya están viendo mi pizarra. ¿Sí? Sí se ve la pizarra, ¿verdad? Ya, muy bien. Fíjense, el problema dice hallar la fuerza en G, GC y BC. Entonces, ustedes tienen que primero identificar, yo lo que solía hacer era colorear los elementos, ¿no? Entonces le voy a aplicar resaltador. ¿Qué cosa es G? ¿Qué más dice? GC, ¿no? GC. Y dice BC. BC está acá. Es como una Z inclinada, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ver cuáles son los elementos y hacer un corte justamente en ese sentido. Entonces, no va a ser un corte aquí ni aquí, ¿no? Entonces, como está aquí, yo hago este cortecito por acá, ¿no? Que tiene que abarcar justo lo que me están preguntando. ¿Qué hubiera pasado si me preguntaban por GB? Entonces yo este corte lo tiraba para este lado, ¿no? Y me venía por aquí, ¿ya? Traten siempre también que no corte más de 3 elementos. Acá tengo 1, 2, 3, porque solo tienen 3 ecuaciones y máximo 3 incógnitas. Si les pidieran el GB, entonces van a tener 1, 2, 3 y posiblemente AB 4. Van a tener que utilizar las ecuaciones de la otra parte del problema. Entonces, mucho criterio. Siempre traten de cortar no más de 3 elementos, pero a veces no se puede, no hay problema, sino que van a trabajar un poquito más. Dicho eso, vamos a representar acá el elemento. ¿Dónde tenemos más reacciones? Tenemos más reacciones en A o en D. A es un punto pivotante y D es un punto simplemente apoyado. Entonces me conviene tomar el lado donde tengo menos reacciones, menos incógnitas. Entonces voy a hacer mi corte ahí. Yo tengo aquí esta estructura, tengo aquí esta parte, esta L, y aquí está mi corte. Entonces, este es mi punto D. En D, ¿yo qué cosa tengo? La reacción en D. Vamos a llamarle acá D. Caramba. RD. Tengo acá los 400, ¿no? Tengo acá los 1200. Y acá tengo las fuerzas que me van quedando. Esta es una, esta es otra que yo lo voy a representar así y la otra que va inclinada así en este sentido, ¿no? Entonces esta le vamos a llamar
eje, eje, esta inclinada va a ser CG, o sea, estoy diciendo que va de C hacia G, y esta va de C hacia B, CB. Muy bien, ahí tengo que aplicar mis condiciones de equilibrio. Ahora, ¿dónde me conviene aplicar mis condiciones de equilibrio? Fíjense lo que voy a hacer. Me conviene este punto donde se juntan estas dos, ¿no? Este punto de convergencia, que es el punto G. Me conviene ese punto porque voy a eliminar dos incógnitas. Entonces voy a aplicar sumatoria de momentos respecto a la ubicación G. Todo eso tiene que ser igual a 0. Acá lo poderoso del método es sumatoria de momentos. Entonces, ¿qué tendría yo? 400 no me genera momento porque justo pasa por G, entonces descartado ese señor. Tengo CB, que me generaría un giro horario, ¿no es cierto? Por lo tanto es negativo. Sería CB por... ¿A qué distancia pasa CB del punto G? A 3 metros, por 3 metros. ¿Qué más tengo aquí? Tengo, ¿dónde está 1200? Que es esta fuerza que viene acá abajo. ¿A qué distancia pasa del punto G? A 4. Y genera un giro también horario, ¿no es cierto? Genera un giro horario, entonces sería también negativo. Entonces sería menos 1200 multiplicado por, ¿a qué distancia va? A 4 metros. ¿Qué pasa con la reacción en D? D sí genera un giro. Voy a ponerle acá abajito, ¿ya? Acá. Van a disculpar lo desordenado. Genera un giro positivo porque es antihorario y está pasando una distancia de 4 más 4, 8. Entonces sería más la reacción en D por 8. Por 8. Todo eso igual a 0. Muy bien, ahí tenemos una ecuación. Tenemos dos incógnitas y una ecuación. La siguiente ecuación va a ser la sumatoria de fuerzas respecto al eje X, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tengo que aplicar o también podría aplicar momentos respecto al punto, aunque no necesariamente, yo podría aplicar, he aplicado momentos respecto a este punto, hemos eliminado, me he quedado con estas dos fuerzas, y podríamos dejarlo ahí también el problema, ¿no es cierto? Entonces, esta para mí es una primera ecuación. Mi segunda ecuación, ¿saben quién me la va a dar? Cuando yo haga sumatoria de momentos respecto al punto A. Entonces, mi segunda ecuación es sumatoria de momentos respecto al punto A, igual a 0. Entonces, ahí estoy tomando todo el elemento como un conjunto. Pongo mi punto pivote en el punto A y ¿qué cosa tengo? Tengo un giro horario de 400, ¿no? Giro horario sería menos 400 por, ¿qué distancia va? 3 metros. Tengo también en giro horario 1200, no sé, sería menos 1200 por 8. 4 más 4, 8, ¿no? Esta distancia. Y tengo en sentido antihorario, por lo tanto positivo, RD por 4 más 4 más 4, 8, sería 12. De acá, ¿cuánto me sale RD? Ojo que esto, vamos a borrar todo, acá falta todavía un igualar a 0. Entonces, esto sería igual a 0. Entonces, de acá me sale RD, ¿cuánto? A ver, todo, todo este sería 400 por 3,
más 1200 por 8, todo dividido entre 12. Eso sería 400 por 3 es 1200. 1200 por 9, pues, ¿no? Por 9, porque tenemos un 8 ahí, por 9, dividido entre 12. RD sale 900. 900. Lo comprueban, a ver. 1200 más 12 por 8, 9600. O sea, 1200 más 9600. Ya, 9600 igual entre 12. 900, ¿ok? Ya tenemos el valor de R. Ahora, con RD regreso a esta ecuación de aquí y reemplazo pues RD, ¿no? Y voy a encontrar CB. Al reemplazar ahí, esto quedaría de la siguiente manera. Pues sería, CB pasa como positivo al otro lado, sería RD, 900 por 8, eso me da 7200 menos 1200 por 4. 7200 menos 1200 por 4, eso me da 2400 y eso dividido entre 3, 800. Entonces, reemplazando, voy a ponerlo con otro color, de acá me sale que CB sería igual, ¿cuánto les dije? 800. 800. Entonces ya tengo CB. Lo que ahora viene es pues mucho más sencillo, ¿no? Lo que voy a hacer es, o aplico momentos nuevamente respecto al punto C y calculo eje, porque ya conozco RD, o de repente hago sumatoria de fuerzas respecto al eje X y al eje Y, que sería más complejo, creo yo. Por lo tanto, vamos a aplicar sumatoria de momentos respecto al punto C. Al aplicar sumatoria de momentos respecto al punto C, voy a eliminar BC, CG, y me va a quedar solamente este eje que no lo conozco y este 400. Entonces, voy a copiar nuevamente la figura y nos vamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente pizarra, perdón. Y lo que les dije que iba a hacer es sumatoria de momentos respecto al punto C. Entonces, cuando hago sumatoria de momentos respecto al punto C, ¿qué tengo? En sentido horario, 400, negativo. ¿A qué distancia pasa de C? Pues a 3 metros. 1200 está justo en C, por lo tanto se elimina BC, se elimina CG, pero me queda EG, ¿no? EG va hacia la izquierda, habíamos dicho, ¿no? Entonces me va a generar un giro antihorario positivo, también multiplicado por 3, porque está en la misma horizontal que la fuerza 400, y RD me genera un sentido antihorario, por lo tanto positivo, pero RD, la reacción en D, habíamos dicho que tiene el valor de 900. Entonces yo de frente ya le pongo su valor de 900 multiplicado por 4, ¿verdad? Por 4, y ahora sí todo igual a 0. Resolvemos, sería 1200, ¿no? Estos menos 400 por 3 pasa al otro lado como positivo, y el 900 por 4 queda como negativo, entonces sería 400 por 3, 1200 positivo, menos 900 por 4, eso sería 3600, ¿no? Dividido todo ese resultado entre 3, y eso me va a dar que eje me va a salir negativo, o sea, quiere decir que el sentido que yo le di no era el correcto, y eje me sale menos 800. O sea, ese menos significa que el sentido que yo le di a eje hacia la izquierda no es a la izquierda, es a la derecha. ¿Ok? Y ya tendríamos todo resuelto. El valor de eje nos pedían que vale menos 800, el valor de BC, que está aquí, donde está BC o CB, que es 800 también,
Y me faltaría hallar CG, ¿no? De C a G. C a G ya es más fácil hallarlo porque CG lo puedo hallar ya por sumatoria de fuerzas en el eje X, pero referido al nodo C, o sumatoria de fuerzas respecto al eje Y, pero referido al nodo C. Cualquiera de las dos ecuaciones me debe dar ese resultado. Y puedo calcular el nodo C, sí, porque ya conozco CB, conozco las reacciones en los otros puntos. O también puedo aplicar momentos, ¿saben? Fíjense, también puedo aplicar momentos respecto al punto B, o al punto E, o al punto D también. Puedo aplicar momentos respecto al punto D. De esa manera también yo puedo encontrar el valor de CG. Vamos a aplicar respecto al punto D. A ver cómo nos sale. Por lo tanto, vámonos a una siguiente página. Pego acá la figura. ¿Cómo estamos de tiempo? Si nos queda justo lo suficiente para terminar. Si no, ya ustedes nomás lo terminan. Vamos a aplicar sumatoria de momentos respecto al punto D, igual a 0. Si yo hago eso, entonces RD sería 0. Tengo este primer valor, sería, y le da un sentido horario, sería menos 400 por 3. ¿Cuál otro más genera? Estoy hablando de la parte cortada, ojo, no estoy hablando, prácticamente lo que les estoy diciendo es esto. No borre, ¿no? Prácticamente lo que les estoy diciendo es esto. Aquí está. Esta parte no existe. Olvídense de todo esto de acá. Así. Es lo que ha quedado, nada más, así. Esa es la parte que estamos tomando en cuenta, nada más. ¿Ya? Para que les quede más claro. 400 por 3 en giro horario negativo. Estoy tomando respecto al punto D. 1200 sí da antihorario, entonces sería positivo, más 1200 por 4. ¿Qué otra fuerza tengo? CB pasa por D, no genera nada, pero eje sí. Eje genera un antihorario, por lo tanto es positivo. ¿Y cuánto valía eje? Menos 800, entonces va al otro lado. Entonces ahí sí le voy a dar el sentido correcto, entonces sería un negativo, ¿no? Entonces no es positivo este señor, sino es negativo. Y sería menos 800. Menos 800, ¿qué distancia va? A 3 también. Y acá viene el kit del asunto. ¿Qué hacemos con GE? O CG. CG sigue esta dirección. Entonces, ¿a qué distancia pasa del punto D? Voy a tenerlo que descomponer en sus componentes. La componente horizontal de GC pasa por D, no me genera, pero la componente vertical de GC sí me genera un momento que está a una distancia de 4. ¿Pero cuánto vale la componente? Pues para esto sí recurrimos a la geometría, ¿no? Entonces el triángulo que tenemos sería así, así y así, ¿no? Este C, voy a construir mi triángulo notable. Este es G y este es C. Ahora, el problema nos está diciendo que este cateto vale 3, dato del problema. Este señor, ¿cuánto vale? 4, ¿no? Y este vale, la hipotenusa va a valer 5. Es un triángulo notable. Entonces, por lo tanto, cuando yo quiero hallar esta componente de acá, pues bien fácil, pues. La componente Y va a generarme si esta yo le he considerado a la derecha, perdón, CG considerado que va hacia arriba, la componente, o sea, yo he considerado que G va así, en esta dirección, ¿ya?
Entonces su componente está en este lado y la otra componente está en este lado. Yo voy a tomar la vertical porque la horizontal pasa por D y no genera momento. Entonces esa componente va a ser, pues, 3/5. ¿Y qué giro genera? Genera un giro horario, por lo tanto es negativo, entonces sería 3/5. Por algo es los triángulos no tapa, ay caray. Imagínense ese 5, ¿no? 3/5 del valor de GC. GC. Y esto es igual a 0. Muy bien, acá tengo menos 1200. Acá tengo 1200 por 4, es 4800. A continuación tengo 8 por 3, 24, menos 2400. Menos 3/5 de GC, igual a 0. Está sencillísimo ahora, una simple resta matemática. Menos 1200 menos 2400 es menos 3600. Entonces 4800 menos 3600 me va a dar 1200 y eso es igual a 3/5 GC. Entonces por 5 y entre 3. Por 5 y entre 3 ya despejando GC, me va a dar que GC vale 2000 y me sale positivo 2000. Y con esto, colorín colorado, terminó. ¿Ven? Es así como se resuelve por el método de las secciones. He cortado la estructura, he aplicado las condiciones de equilibrio, he ido por momentos. A mí particularmente me resulta más fácil momentos que hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y eje Y. Pero si a alguno de ustedes le resulta más fácil, puede hacerlo, debe de salirle los mismos resultados, exactamente igual. ¿Ok? Muy bien, estamos al filo de terminar la sesión del día de hoy, 9:14, es 9:13. Si hay alguna pregunta, estaríamos cerrando acá. La diapositiva, como es costumbre, la voy a subir al final de la unidad. Y bueno, alumnos, nada más por el día de hoy. La siguiente clase avanzaremos un poco más. Son 3 sesiones en esta unidad, solo hemos hecho una. Nos queda una sesión más del próximo jueves, ahí avanzaremos 2. Nada más de mi parte, voy a detener la grabación un momento.